Editorial para presentarlo y arrancar con la entrevista, que en este caso va a ser el segmento de cambio de roles. Por si no recuerdan o si hay oyentes que están escuchando por primera vez este programa, en cambio de roles yo le hago la entrevista a un periodista en vez de ser la entrevistada. Y en el día de hoy tenemos a un gran periodista, Biel Ponce de León, también es locutor. Trabajó en C5N, en América 24, actualmente está en Crónica TV y es director de 2 páginas web o portales, ya nos dirá él, canaldelasnoticias.com y sumario.com.ar. Bienvenido, Miguel, al programa. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, queremos saber un poquito más de el backstage de un periodista, en este caso de tu persona. ¿Cómo y cuándo nació tu vocación por el periodismo? Mira, de alguna forma, cuando empecé, no sé, en el colegio secundario, en algunos ejercicios a tener que escribir o hacer algo parecido a periodismo, como leía bastante el gráfico porque me gustaba jugar al fútbol, ahí empecé a tener, llamarle que facilidad para escribir y Sí, cierto gusto por escribir por el periodismo. Te diría que el gusto por el fútbol me hizo consumir periodismo gráfico y radial. A claro. partir de ahí empecé a tener interés cuando iba al colegio secundario y después decidí empezar la carrera de periodismo, licenciatura en comunicación social, y eso lo empecé en el año 2000 en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí empecé con no solo el interés por el periodismo, sino bueno, empezar a estudiar, y años después ya empecé a trabajar en esto. Y cuando empezaste a estudiar, o ya en la carrera, ¿qué te gusta más o qué elegías en tus sueños, si se quiere? ¿Estar en TV o en radio? ¿Qué medio te gusta más? Lo que me interesaba en ese momento, más que los formatos, era, te diría que tratar de hacer algo parecido o hacer periodismo de investigación. Ah, Yo en ese momento, dentro del amplio espectro de la comunicación, sí, tenía cierta idea de que me interesaba estar más cerca, más allá de cualquier ideología, más cerca de lo que hacía, no sé, Jorge Lanata o Mariana Grondona, que eran grandes periodistas de la política en ese momento. Hoy sí, Lanata lo sigue siendo, sí, sí. que, no sé, que Marcelo Tireni o Julián Weich. Entonces me interesaba más lo periodístico, lo político, y lo periodístico no de noticiero, sino vinculado a la política y el periodismo de investigación. A partir de ahí me empecé a interesar en eso. Sí, hice una especialización en radio en la facultad porque me era hasta más cómodo, y sí me atraía más la radio y la televisión que la gráfica en ese momento. Y a partir de ahí me interesó no solo el género periodismo de investigación, la radio y la televisión, bueno, y eso me llevó a hacer una tesis sobre periodismo de investigación en radio, que fue con lo Sí. que me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí empecé, de alguna manera, con el interés por la televisión, la radio, sobre todo la televisión, y por hacer periodismo de política. ¿Y cuál fue la nota que más disfrutaste de hacer, no? A ver, la verdad que nunca lo pensé de esa forma. Sí viví situaciones, te diría que, a ver, la mayor satisfacción muchas veces Sí. de un periodista que hace este tipo de laburo, y mío Ah, en particular, y lo veo en muchos que están trabajando conmigo, incluso los que son hasta técnicos también, o el camarógrafo, es cuando vos lográs algún cambio y logras alguna pequeñita solución o pequeña solución con algo, que es tal vez yo supongo que es similar al que puede tener hasta un dirigente político, que es cuando vos lográs claro. una solución concreta Ah, que se puede ver, sí. digamos, y eso en algunos casos lo pude, viste, hacer haciendo periodismo de investigación, logrando que se descubra algo y alguien deje de vivir una situación injusta. Claro. A ver, las situaciones que
tal vez más me acuerdo porque fueron las primeras, así que cuando yo empecé en el programa de televisión que era de investigaciones en Córdoba en el año 2006, Ah, al principio me surgió llamar la oportunidad y una decisión mía de infiltrarme por lo menos por un día en un neuropsiquiátrico, haciéndome pasar por alguien que tenía tendencia suicida y así pude ah, hacer unas cámaras ocultas y sacar testimonios para mostrar bueno, que había guardiacárceles que habían abusado de una chica ahí en ese lugar, en un wow. neuropsiquiátrico en Córdoba. Ese tipo de situaciones, digamos, fueron no solo satisfactorias por el logro, sino por poder, eh, a Ayudar, ver, sí. generar... de llamar el desbaratamiento de o alguna banda delictiva o personas que tenían cierta impunidad y Claro. eso, y eso me llevó cierta satisfacción poder lograrlo. En ese momento me tocó desde eso a infiltrarme en bandas que le robaban cobre a la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, digamos, Wow. para mostrar eso. Estuve en medio de allanamientos, haciéndome pasar, te diría que por delincuente, para que logren desbaratar esas bandas. Y bueno, después en investigaciones de narcotráfico y trata de personas. Todo eso lo estuve haciendo en el margen de la época del 2006 al 2011. Y después, a partir de 2012, ya estuve aquí en Buenos Aires laburando bueno, en A24, en América y después en Crónica. Claro, bueno, sí, ya con el perfil público que tenés, difícilmente puedas volver a actuar encubierto. Claro, sí, es algo bastante complicado. A mí me daba cierta satisfacción lo en ese momento yo lo tomaba como un rol temporario porque también sabía Sí, que te iba a tener cierto interés después en estar al aire. claro. Pero de todas formas, sí, claro. Es más, en Córdoba me pasó de hacer las investigaciones, las cámaras ocultas y encontrarme, porque es como en Córdoba hay una zona que es Avenida Colón y General Paz, que creo que es como acá en el Obelisco. Me tocaba 2 o 3 veces que me volví a encontrar personas a las que ya las había grabado. Y aún así, obviamente los tenía que esquivar, nunca me descubrieron, digamos, grabando ninguna cámara oculta, pero claro, la exposición te, te impide hacer ese tipo de situaciones. Y de hecho, cuando hacía las cámaras ocultas, también buscaba hablar de manera no tan correcta, porque si no también es raro. Si Claro. me tengo que hacer pasar por un consumidor de drogas, si le hablo demasiado correcto o con una voz que parece un poco radial, lo van a sospechar. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas la disimulaba. Bueno, igual la voz la traías con vos. En general, el que es locutor o locutora ya viene con un tono de voz que impacta cuando uno empieza a hablar. Sí, 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 eso es imposible de disimular. Lo que trataba es de alguna manera, Sí, el articular mal vocabulario. o más normal Ah, y hablar en términos más coloquiales y bueno, de esa forma poder lograr infiltrarme en todo este tipo de situaciones para detectar irregularidades, para poder comprobar algunas situaciones vinculadas a sobornos, a delitos, a trata de personas. Acá, de hecho, bueno, ya con la exposición más pública me tocó cubrir hace poco casos de trata de personas, por ejemplo, wow. de chicas bueno, que han estado secuestrados o de denuncias de ese tipo. Y de alguna forma me ayudó el conocimiento que yo adquirí en esos momentos en los que hacía actividades con cámaras ocultas, porque en Córdoba, por ejemplo, en algún momento logramos, te diría que liberar o que la justicia libere a través de gendarmería a chicas que habían sido captadas por una banda de trata de personas. Y eso lo logré infiltrándome, haciendo las cámaras ocultas y bueno, pudiendo conseguir los testimonios. Después de eso deriva en un allanamiento cuando tenés más o menos los datos calzados para que llegue la justicia y la fuerza de seguridad. Mirá vos, yo con lo de la nota que más te gustó hacer pensaba que iban a venir como algunas situaciones jocosas y nos llevaste a un dramón como es el tema de la trata de personas. Así que te voy a cambiar un poco la pregunta y ahora te voy a preguntar cuál fue la entrevista o el entrevistado más difícil que tuviste en tu carrera.
Más difícil que tuve. Sí, que te la Mira, complicó, que no te sí, atendió o que la nota en sí te costó hacerla porque te resultó desagradable el personaje sin tener que decirlo explícitamente en ese caso porque nadie quiere que pierdas tu trabajo. no, claro, sí. A ver, la verdad que lo más difícil, y yo creo que le pasa a muchos, y tiene que ver con un poco lo que vos te dedicas, es, a ver, ahora no tengo, pero, pero es cuando yo estoy al aire Sí. entrevistando a políticos y Mm. tienen tan puesto el cassette Ah, que es que casi todo lo que te están diciendo, no te digo que es mentira, pero más Sarasa. o menos parece una Sí, mentira. Eh, y, claro. y esas entrevistas son difíciles Mm, porque son un fracaso son un fracaso en sí mismo. Es claro. un fracaso para el periodista porque no le saca nada nuevo. A ver, por ponerte un ejemplo, yo creo que en general muchos de los políticos en los últimos tiempos tienen El esa cassette. tendencia. Sí. A mí, la verdad que si es por eh, darme satisfacción, me da satisfacción cuando puedo lograr un título, cuando puedo descubrir algo en particular o cuando puedo lograr que alguien o mostrar una realidad de manera cruda con un solo testimonio, un testimonio de un jubilado que te cuenta que está pasando hambre o que le duele el estómago, ya eso no solo es un título en sí mismo, sino que es una realidad social muy fuerte que es incontrastable. Digamos, Claro. ese tipo de situaciones son complicadas, digamos. A ver, te diría que muchas de las entrevistas difíciles que me tocaron también fueron las veces que me tocó el rol que es ir a buscar al acusado. Y la verdad que es bastante incómodo, del acusado de lo que sea, Sí. porque cuando eso es una tendencia muy de la televisión porteña porque genera mucha audiencia, que es, no sé, cuando llegué íbamos a buscar al que estaba mantero de manera irregular. Y se genera una pelea en la que es bastante difícil sostenerla porque el diálogo es más una pelea en sí misma. O sea, apenas llegué en el año 2012 ya me tocó una de esas que Mm, fue ir a encarar con la cámara abierta a personas que estaban de manera irregular en la calle ocupando. No, para mí no era un delito demasiado importante, pero sí era parte del informe que estábamos haciendo. sí. Y me empezaba a insultar y maltratar a la misma persona esa. Entonces, ese tipo de situaciones sí son difíciles porque hay que regular, no solo que aparezca un contenido, sino que en el medio yo tengo que ir regulando la violencia del entrevistado. Claro, Es que no te bastante pase complejo, nada. porque sí, porque a ver, me pasó que me diga en ese caso una mujer, anda, no sé, anda a ponerte la pollera, volvé y nos agarramos a piñas. Desde ese tipo de situaciones a la que te imagines, en el Claro. medio de una pelea, viste, complicada. Ese tipo de entrevistas para mí fueron bastante, a ver, tienen esa dificultad que es lograr el contenido, lograr que salga el bien y lograr manejar la violencia del entrevistado. Sí, salir En ese vivo. tipo de situaciones, la verdad que son tensas y sí fueron difíciles. Las entrevistas en estudio te diría que son más tranquilas. Es complejo que algo se desbande en un estudio de televisión porque ya se Claro. sabe quiénes van a ir. Las entrevistas, en general, las más complejas son cuando son en En calle, exteriores y claro. ocurren los imprevistos. Hace poco ahí estuve en Rosario y más allá de que no vivimos situaciones complejas en lo inmediato, bueno, nos pasó que estábamos en la mayoría de los canales en un lugar, en una zona donde habían matado al niño Máximo Jerez y a 200 metros apareció un sicario con una ametralladora baleando un negocio de garrafas. Mm, Ese tipo de situaciones en exteriores tienen un imprevisto bastante complicado. sí. Bueno, ya, ¿cómo se voló el tiempo de la entrevista? No puedo creerlo que ya sean y 20, pero no quiero cerrar la nota sin que me des
a mí o a nuestros oyentes una recomendación. Imagina que quisiéramos elegir la carrera de periodismo o locución. ¿Qué consejo nos darías? A ver, que es una actividad de bastante dificultades y el que tiene interés puede llegar a realizarla, hacerla y hacerla con bastante pasión, pero es un rubro como en algún punto, salvando las distancias, como ser actor o cualquier rubro en el que hay muchos preparados para eso y hay pocos lugares, pero después a cualquiera que quiera dedicarse a eso, le diría que hay que lanzarse, ser poco perfeccionista, Ajá. dedicarse mucho y con mucha práctica y con algo de teoría y con mucha iniciativa, bueno, las oportunidades terminan llegando. Qué bueno, sí, sí, además sumamos, ¿no? La cuotita de suerte, que nunca viene mal. Nos Sí, lleva. claro, con el azar de tu lado, el azar de tu lado siempre es importante. Yo te diría que sin el azar de mi lado no hubiera llegado a varios lugares de lo que llegué. Así es. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Una lindísima entrevista. Espero que compartan eso nuestros oyentes y te libero para que vuelvas a tu trabajo. Muchas gracias, Carolina, a disposición. Gracias. Bueno, y ahora pasamos a unos segundos de un tema musical y ya estamos de regreso.